Deme un segundo, por favor. Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy con los temas propuestos: parto pretérmino y RCI. Bueno, ya me conocen, creo, la mayoría. Mi nombre es Marisol del Carpio Mogrovejo. Trabajo en el Hospital Honorio Delgado como médico asistente del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Y también me gusta lo que es reproducción humana, medicina fetal y ginecología pediátrica. Es un gusto para mí poder enseñar en la Universidad Católica porque yo estudié en esta universidad, así que encantada de estar con ustedes. Muy bien, vamos a empezar con este tema: parto pretérmino. Es un tema bastante importante y un problema de salud para los fetos nacidos en estos tiempos, porque gracias a la tecnología ahora la supervivencia de estos fetos nacidos antes del término ahora son considerados recién nacidos vivos, y muchos de ellos llegan a sobrevivir, pero gracias a el apoyo tecnológico que tenemos. Incluso en mi hospital Honorio Delgado, que no hay mucho equipamiento, sin embargo, se tiene el surfactante, se tienen las cunas térmicas, y pues esto es bueno, ¿no? Que un recién nacido sobreviva a pesar de ser pretérmino. Sin embargo, cuanto más pretérmino es, se ha visto que hay problemas que se ocasionan a futuro, ¿no? Em, Como vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Eh, Esto hace que aumente la cantidad de niños con problemas neurológicos de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Como ven la imagen, acá tenemos un recién nacido pretérmino que ya desde tan chiquitito tiene que estar sometido a tener una vía en su manito, de tener un tubito en su nariz o en la boca para ser alimentado. Y qué diferencia, ¿no?, con el otro bebé que ha nacido a término, que llora vigorosamente, que aún tiene un peso adecuado. Entonces, esto es lo que impacta ahora, y la pregunta es: ¿está bien lo que se está haciendo, ¿no? Que estos bebés que nacen pretérminos, sobre todo los más prematuros, sobrevivan y tengan una calidad de vida a futuro, con problemas neurológicos que involucran no solo al recién nacido vivo y al niño, sino también a toda la familia? Parto pretérmino es aquel que se da 3 semanas antes de la fecha probable de parto, que ya ustedes han aprendido a calcular, y que se tiene que confirmar con una ecografía del primer trimestre. Ya está establecido que ahora debería siempre hacerse una ecografía del primer trimestre, porque esta ecografía tiene una importancia más allá de ser solo un procedimiento. Tiene importancia para ver y determinar la edad gestacional del recién nacido, porque muchas veces las mujeres se confunden y muchas veces no saben su fecha de última regla, porque puede haber una falla de método, puede ser que estén en el periodo de la perimenopausia, o que sean jovencitas con problemas de ovario poliquístico que se pueden embarazar porque son jovencitas y tienen toda la potencialidad de un embarazo, o jovencitas que retrasan su regla porque tienen una menstruación irregular, o el uso, por ejemplo, de píldora al día siguiente
que ha hecho que sea muy consumida sin saber que esto es solo para emergencia y se usan de forma rutinaria y que ocasionan una alteración en el eje hipotálamo hipoficiario que va a ocasionar trastornos de su menstruación que antes podía ser de repente mucho más regular y luego tienen un retraso y es donde más se embarazan, ¿no? No sabemos, por ejemplo, que cuando tomas la píldora en día peligroso, te salvaste del embarazo en ese día, en esos días, hasta 3 días, cómo funciona, pero luego, como se pierde y se evita la ovulación se retrasa y vuelven a tener relaciones sexuales y es ahí donde se embarazan. Entonces eso es lo que tenemos que explicarles a las pacientes, que la píldora al día siguiente se toma, te salvará probablemente de un embarazo en los días peligrosos, pero luego tienes que cuidarte hasta que tengas tu menstruación siguiente y no tener relaciones sexuales hasta ver que venga la menstruación y recién de ahí vuelves a retomar el control del ciclo. Entonces eso tenemos que socializarlo. ¿Por qué? Porque es la causa de que pueda calcularse mal el tiempo de embarazo o también, como vamos a ver en el siguiente tema, no diagnosticar un problema de RCIO. Hay una clasificación, tengo que aclarar que he tomado como bibliografía el Williams porque así ha sido indicado por nuestro coordinador para que el momento de dar el examen no haya diferencias de algunos conceptos, algunos márgenes de tiempos para ustedes y no tengan problemas en los exámenes. Muy bien, los prematuros extremos son aquellos que tienen menos de 28 semanas, que son los que más problemas tienen, mayor morbimortalidad y mayor consecuencias y secuelas a futuro. Los muy prematuros van de 28 a 32 semanas y los prematuros moderados o tardíos de 32 a 37 semanas, estrictamente 36 semanas, 6 días. Y tengo que recordar aquí un concepto que, como dicen prematuros extremos, no cogen acá un punto de corte, pues considerar el aborto y acordarse que el aborto es la terminación del embarazo, es la muerte y expulsión del feto antes de los 5 meses, estrictamente antes de las 20 semanas del embarazo. Después de esta fecha y hasta las 28 semanas de embarazo se llama parto inmaduro. Y parto prematuro si tiene más de 28 semanas hasta antes de las 37 semanas. Estos son otro tipo de clasificación, pero que están consentidas en el libro que hemos tomado como referencia. Acá tenemos un cuadro donde hay una distribución de los partos prematuros. Gracias a Dios, la mayoría de partos prematuros se dan entre las 34 y 36 semanas, con un 71.2% prematuro tardío. Y el parto prematuro de menos de 28 semanas solo nos abarca un 6% de esta patología. Entonces, eso es bueno de cierta manera. La tasa de mortalidad en relación a la prematuridad es el factor más contribuyente para la mortalidad de los recién nacidos o lactantes. Como ven ahí en el gráfico, hay factores condicionantes de un parto prematuro, como una ruptura prematura en membranas, indicaciones médicas para terminar el embarazo, como por ejemplo una preeclampsia severa, una eclampsia, convulsiones, epilepsias, etcétera, cualquier patología materna que esté en riesgo de comprometer tanto su vida como la del feto, ¿no? Y el parto prematuro espontáneo también existe, no se ha logrado encontrar en esas pacientes cuál es la causa de su parto prematuro. Hay muchos factores predisponentes, pero en ellas se da de manera espontánea. En conclusión, el parto prematuro por indicaciones médicas ha aumentado en los últimos años y esto ha hecho que aumente los partos prematuros, la incidencia de parto prematuro. ¿Y por qué ha aumentado la incidencia de partos prematuros por indicación médica? Porque hay mayor complicación durante el embarazo que se ha visto que en los últimos años ha incrementado. Se cree que es por el estrés, ¿no?
y porque las madres embarazadas ya no llevan un embarazo como antes en casa, ¿no? Cuidando su embarazo de una manera muy, muy estricta y protegida. Ahora todas las mujeres trabajamos y a veces hay pacientes que no toman su prenatal y eso también puede contribuir a que hayan partos prematuros. Esperan hasta los últimos días del parto o de la cesárea para luego tomar su pre y postnatal junto y estar con su recién nacido más tiempo. Esta tasa de mortalidad, pues como su nombre lo dice, está incrementado por la inmadurez del feto y en estricto de sus órganos y todos los sistemas, ¿no? El peso al nacer del recién nacido, para considerarlo como un recién nacido vivo, es de 500 gramos. A menos de 500 gramos se considera un aborto, ¿no? Y antes esto era inviable, ¿no? Que un bebé que nacía con 550 gramos de peso, 500 gramos, no eran fetos viables. Pero en estos tiempos sí son fetos viables por lo que les mencioné al principio y son considerados recién nacidos vivos. Pero ha aumentado la sobrevivencia de los prematuros y esto ha hecho que se incremente las alteraciones neurológicas que acompañan a estos recién nacidos vivos, que son inherentes a su edad gestacional. Yo, como les digo, ser un recién nacido prematuro es como ser o ejercer la medicina antes de que a ustedes le entreguen su título, tal cual, ¿no? Entonces es un problema realmente serio de salud perinatal. Actualmente un peso de 1000 gramos, 28 semanas para recién nacidas mujercitas y de 30 semanas para varones, la tasa de mortalidad ha disminuido a un 5%, supervivencia al 95%, y en estos también se ha logrado disminuir las lesiones o consecuencias posteriores a causa de la prematuridad. En este gráfico van a ver que la tasa de mortalidad en los recién nacidos prematuros pues va aumentando a medida que más prematuros son. Y cabe resaltar que hay una diferencia tanto por peso como por sexo como por edad gestacional. Lo del peso y lo de la edad gestacional es lógico. Lo del sexo, no se ha logrado determinar por qué el sexo masculino tiene mayor tasa de mortalidad que el sexo femenino, siendo del mismo peso y de la misma edad gestacional e incluso teniendo los mismos motivos por los cuales se termina el embarazo. Es algo ligado al sexo y a los cromosomas que tiene cada sexo. La morbilidad en lactantes prematuros, ya considerados recién nacidos vivos, es alta en el nacimiento. Y no queda aquí el problema. El problema es que esto se proyecta hasta el futuro. Se han realizado estudios donde se ha comprobado de que estos recién nacidos vivos prematuros puede que nacen y se desarrollan en la infancia de una manera, digamos, normal, con ciertos pequeños detalles en comportamiento, eh, eh, también en el desarrollo emocional, cositas que no se ven, como las físicas, pero al ser adultos, ¿no? Van a tener mayor predisposición a hacer diabetes, a hacer hipertensión. Son las dos patologías que se han ya determinado que tienen mucho que ver con haber sido un recién nacido prematuro, ¿no? Y luego viene lo que son las consecuencias económicas en un neonato, un recién nacido, que trae problemas por la prematuridad. Y esto se da en el tiempo de lactancia, en la adolescencia, en la edad adulta, ¿no? Y estos gastos que se realizan para que estos prematuros superen sus problemas de prematuridad, que maduren de la mejor manera todos sus órganos y sistemas, estos gastos no se han medido aún porque es bastante difícil. Justo tuve la oportunidad de ver en consultorio a una jovencita de 22 años que fue prematura de 27 semanas, sobrevivió, neurológicamente a nivel cerebral está muy bien, ¿no? Estudia derecho, está yendo muy bien,
Sin embargo, ella tiene un problema para caminar. El problema que a ella le tocó es tener un déficit en la deambulación y tiene que caminar con aparatos ortopédicos para poder desplazarse, ¿no? Pero bueno, de todo lo que pueda presentar, creo que eso es lo menos y es lo que yo miraba y me preguntaba, ¿no? Y me he preguntado siempre, porque justo el tiempo en que yo hacía la residencia vino esto de que los recién nacidos de menos de 28 semanas empezaron a sobrevivir más. Y UCI neonatal se ha llenado en Honorio Delgado y en todos los hospitales que lo tienen, porque hay mayor supervivencia, ¿no? Hay mucho orgullo en la parte de neonatología, unidad de cuidados intensivos, de lograr la sobrevivencia de un recién nacido con 600, 700 gramos. Está excelente, sí se siente muy bien, pero luego hay que seguir esos niños y ver cómo tienen su vida a futuro y la calidad de vida que tienen. A veces hay recién nacidos prematuros que viven físicamente bien, caminan, hablan todo, pero no ven. Entonces, sería bueno, por ejemplo, he visto que varios me están preguntando sobre trabajo de tesis, ver, ¿no? Hacer un trabajo prospectivo, cogiendo historias de recién nacidos prematuros y ver a futuro. Por ejemplo, coger esos niños que ahora tienen 15 o 20 años, cómo están, cómo se están desarrollando, qué problemas de salud tienen, qué consecuencias de la prematuridad les toca afrontar ahora. Como ven en este cuadro, a nivel pulmonar, pueden tener síndrome de dificultad respiratoria, displasia broncopulmonar, apnea de la prematurez. A nivel digestivo, hay hiperbilirrubinemia, intolerancia a los alimentos, enterocolitis necrotizante, retraso del crecimiento, ¿no? A nivel inmunitario, infección intrahospitalaria, deficiencia inmunitaria, infecciones perinatales, ¿no? Sistema nervioso central, una hemorragia intraventricular que a largo plazo va a ocasionar una parálisis cerebral, hidrocefalia, atrofia cerebral, retraso del desarrollo neurológico, hipoacusia, ceguera, desprendimiento de retina, miopatía, estrabismo. A nivel cardiovascular hay hipotensión, conducto arterioso persistente, hipertensión pulmonar, porque ustedes ya deben haber estudiado la fisiología de un feto. Han visto que el sistema circulatorio funciona de una manera diferente y cuando hay persistencia del conducto arterioso, pues va a haber hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque la sangre va a ir al pulmón donde ya no debería ir de esa forma como es cuando está en feto y en recién nacido cambia, se cierran muchos shunt. A nivel renal, desequilibrio hidroelectrolítico, alteraciones de ácido básicas que tienen que soportar los recién nacidos y esto daña muchas células de nuestro cuerpo. Y a la edad adulta, hipertensión, como les he mencionado. Hematológico, anemia iatrogénica, necesidad de transfusiones frecuentes, anemia de la prematurez, que la anemia ya saben sus consecuencias, ¿no? A corto y largo plazo. A nivel endocrinológico, hipoglicemia, concentraciones de tiroxina transitoriamente bajas, deficiencia de cortisol, pero esta deficiencia de tiroxina trae consecuencias posteriores, ¿no? Alteración en la regulación de la glucosa, ¿no? Resistencia a la insulina. La tasa de mortalidad en prematuros tardíos, como lo ven ahí, a las 34, 35 y 36 semanas hay una diferencia importante. El umbral de variabilidad. ¿A qué se refiere con esto? Con el tema que les he ido introduciendo con algunas frases al principio y durante la exposición. Es un tema controversial sobre si se reanima o no, si se apoya o no con toda la tecnología a un recién nacido de entre 22 y 25 semanas. Después de las 25 semanas ya se ha visto que sobreviven y la incidencia de alteraciones de cualquier sistema u órgano es mínima. Pero hay esta parte de 22 y 25 semanas, que es el umbral de variabilidad, con unos pesos de menos de 400 gramos. Pregunta la ciencia y los médicos si está bien que sobrevivan, ¿no? Porque tienen mucho riesgo de alteraciones neurológicas, hipoxia, isquemia, septicemia, porque van a estar mucho tiempo hospitalizados y en el hospital ustedes saben que hay una inmensidad de variedad de bacterias en
hospitalización del neonato y más aún en UCI, tal cual pasa en los adultos. Entonces se va a ocasionar una cascada de acontecimientos como hemorragia cerebral, lesión de la sustancia blanca, deficiencia del crecimiento del cerebro y que esto va a ocasionar pues un desarrollo neurológico a causa de la inmadurez, ¿no? Comparando varias décadas de consecuencias en recién nacidos prematuros, las consecuencias no han variado significativamente en relación a los daños neurológicos y otros. Ha variado la sobrevivencia, ahora sobreviven más, pero los daños siguen siendo los mismos. No se ha logrado mejoría, a pesar de tener todo lo que se tiene actualmente con medicamentos, tecnología, cunas más avanzadas, con mayor apoyo a nivel de temperatura, por ejemplo, oxigenación, ¿no? Y la tasa de cesárea tampoco ha mejorado la tasa de sobrevivencia, porque ahora la tasa de cesárea es alta, ¿no? Y las complicaciones de prematuridad no han disminuido. La tasa de mortalidad según parto y según cesárea, como ven ahí, es prácticamente similar. Sin embargo, se ha visto que cuanto más prematuro es el bebé, es mejor realizar una cesárea. ¿Por qué? Porque su cabecita está todavía los huesos en proceso de osificación y cuando se someten a parto, sí se ha demostrado que tienen mayor posibilidad de hemorragia intraventricular y esto va a aumentar la posibilidad de lesiones neurológicas. Causas de parto prematuro: preeclampsia, eclampsia, sufrimiento fetal, RCIU, restricción del crecimiento intrauterino, desprendimiento de placenta, hipertensión crónica, placenta previa, diabetes, nefropatías, inmunización RH, malformaciones congénitas, infecciones, enfermedades renales cardíacas y tiroideas y embarazo gemelar. Y ahora yo les pregunto y digo, ¿se dan cuenta acá que todo es una cadena de eventos y que todo va a ser un círculo vicioso? Si tenemos una paciente que ha sido prematura, a futuro va a tener riesgo de hacer hipertensión y diabetes. Y si hace esa patología, que es un alto porcentaje, cuando se embarace, todavía más predisposición a una hipertensión o tipo preeclampsia, tipo diabetes. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Esa paciente va a volver a tener un recién nacido prematuro. Y entonces se hace un círculo vicioso. Problemas renales que tenga la niña que se embaraza, porque ahora se embaraza. El embarazo de una paciente con problema renal es posible. Se cuida a la paciente, se controla el problema renal, pero a la larga va a tener también un recién nacido prematuro y se convierte en un círculo vicioso que no acaba. Otras causas: ruptura prematura de membranas antes de las 37 semanas, factores predisponentes para esta patología que ya la van a tocar con otro médico, son infecciones, desnutrición materna, tabaquismo, infecciones vaginales y otros. Trabajo prematuro espontáneo: el 45% de parto prematuro es de inicio espontáneo, no encontramos ninguna causa, ¿no? Se cree que es por una inversión del cociente estrógeno-progesterona, inflamación residual por algún mecanismo aún no aclarado. Se les estudia y se investiga infecciones y las causas que antes he mencionado y no se encuentra nada. Sin embargo, la paciente tiene un parto prematuro. Otros factores predisponentes: pacientes con amenaza de aborto, sangrado genital antes de 13 semanas. Cuando tenemos estas pacientes decimos, la amenaza de aborto ya pasó, pero hay que estarlas controlando porque las predispone un parto prematuro, estilo de vida, tabaquismo, drogas, alcohol, edades extremas de embarazadas, adolescentes y añosas tienen la posibilidad de hacer un parto prematuro. Trabajos extenuantes, que trabajen de pie la mayoría del tiempo, depresión, ansiedad y estrés, que se ha visto incrementada la incidencia de estas patologías en estos tiempos del COVID, por el encierro, por toda la falta de relación social. Tenemos muchas pacientes con este problema ahora y se embarazan y tienen que suspender la medicación, ¿no? Tengo la oportunidad en parte privada tener este tipo de problemas. Se ha visto que la raza negra está ligada a partos prematuros. No se ha visto la causa específica, pero está en la incidencia y en la literatura. Factores genéticos, periodontitis y malformaciones congénitas. Va a ser resaltar un poco sobre, por ejemplo, la periodontitis. Es un problema que se puede prevenir. Por eso a una paciente gestante puedes eh,
indicarle siempre que la tengas como gestante, que sea vista por un odontólogo. En estos tiempos los odontólogos también, como egresan muchos, ya están llegando a las zonas más alejadas. Toda paciente gestante tiene que tener un control de las piezas dentarias. Los periodos intergenéticos cortos, menos de 18 meses, o largos, más de 50 meses, cuando se embarazan las pacientes, también son factores predisponentes, antecedentes de partos prematuros en otros embarazos, vaginosis, vaginitis, e infecciones de cualquier componente de la gestación, infección del líquido amniótico, lo más frecuente por RPM, pero también puede haber una corioamnionitis primaria. ¿Cuáles son los métodos de poder detectar o poder ver que una paciente puede tener un parto prematuro? Se ha estudiado muchos, ¿no? Se dispone ahora de una vigilancia, por ejemplo, de contracciones con monitoreos fetales, de detección de un parto prematuro o riesgo de este en la paciente en general, por los factores que hemos conversado antes, factores predisponentes. Contamos con la ecografía, que cada vez tenemos mejores ecógrafos y de costo más económico, que los podemos adquirir para un consultorio particular, y poder medir su cuello uterino y poder medir la fibronectina y decir esta paciente va a tener parto prematuro, y de repente decirle no trabaje en esto, no haga aquello, y darle muchas recomendaciones orientadas a todos los factores que la están predisponiendo a un parto prematuro. Sin embargo, a pesar de esto, se ha visto que no se ha logrado disminuir de manera significativa el parto prematuro. Como han visto, el parto prematuro espontáneo abarca el mayor porcentaje de incidencia. En cuanto al diagnóstico, para hacer diagnóstico de parto prematuro tenemos que cumplir estos criterios: que hayan contracciones en 20 minutos, 4 contracciones u 8 en 60 minutos, que estas contracciones estén produciendo un cambio en el cuello del útero, o sea, que se vuelva blando o que empiece a dilatar. Si ya tiene dilatación de más de 1 centímetro, confirma el diagnóstico de que está en trabajo de parto prematuro y que el borramiento sea más del 80%. Cuando tenemos pacientes con este problema, ya tenemos que tomar las medidas de tratamiento correspondientes, por lo menos para que llegue a esperar unos días, 3 días, lo ideal, para que pueda recibir maduración pulmonar. Acá les traje un monitoreo. El del lado izquierdo es un monitoreo de un feto normal, que está muy bien. En el lado derecho también, pero no hay contracciones. Este es un monitoreo de control. El de al lado tenemos un monitoreo que también el feto está en buenas condiciones, pero tiene contracciones uterinas de intensidad como trabajo de parto, y así estamos confirmando que hay una amenaza de parto prematuro, y que luego de hacer el tacto veremos si la paciente ya está en trabajo de parto prematuro. Recuerden que la dilatación hasta antes de 4 centímetros no determina trabajo de parto. Trabajo de parto es después o con 4 centímetros de dilatación. La dilatación hasta 2 o 3 centímetros, ¿no? Ya definitivamente estamos frente a un trabajo de parto prematuro. Se pueden detectar cambios cervicales que no van a evitar el parto prematuro. La exploración prenatal del cuello en una gestante no son dañinas. Podemos examinarlas por un tacto o también por ecografía, ¿no? La evaluación del cervix, como les mencioné antes, la cervicometría a las 18 o 30 semanas en nulíparas o multíparas, se ha visto que al medirlos no tienen mayor diferencia en la longitud. Una multípara puede tener en estas semanas la misma longitud que una nulípara. La cervicometría en una paciente que tiene factores de riesgo para parto prematuro se realizan entre las 24 y 28 semanas, ¿no? Y debe tener una longitud de 25 milímetros, es lo ideal, para más. Pero si tiene 15 milímetros ya tiene un riesgo de tener parto prematuro. La embudización del cervix es un signo ominoso. Embudización del cervix quiere decir que el cervix va a estar dilatado cuando se haga la ecografía, y ya se hace el diagnóstico de insuficiencia cervicuterina. Las consecuencias: actualmente se ha aceptado unánimemente que al nacer prematuro aumenta el riesgo de alteraciones neurosensoriales, como ya les he mencionado: parálisis, ceguera, sordera, retraso neurológico, autismo. El autismo, que está en incremento, la incidencia, ustedes lo ven, es cada vez mayor. Puede ser porque ahora se puede hacer un diagnóstico, pero también es cierto que a simple vista se ve que esta patología ha aumentado. Trastornos del déficit de atención.
lo que les decía, pueden estar físicamente muy bien los niños, pero tienen muchos problemas de atención, problemas de hiperactividad, que esta patología en los niños, en los infantes, se ha incrementado tremendamente. Y el síndrome metabólico a lo largo de su vida. La prevención del parto prematuro puede ser con progesterona, 200-400 miligramos cada 24 horas. Sin embargo, no se ha visto que sea algo que diga definitivamente si logra parar las contracciones. La administración puede ser por vía vaginal, oral o mixta. El cerclaje a nivel cervicuterino se realiza entre las 10 y las 14 semanas. Sí funciona, sobre todo para evitar que el parto prematuro sea muy precoz, ¿no? Se realiza en pacientes que tienen antecedentes de pérdida, diagnóstico de insuficiencia cervicuterina o mujeres con cuello corto, cuando se las explora por ecografía y están menos de 15 milímetros. Y este cerclaje es preventivo. Y tenemos el cerclaje de rescate cuando ya se hace el diagnóstico de una insuficiencia cervicuterina en una paciente que tiene amenaza de parto prematuro. ¿Cuál es el tratamiento de una amenaza de parto prematuro? Los calcioantagonistas es lo que usamos en nuestro hospital. El nifedipino 10 miligramos cada 8 horas. Ahí hay un error. 10 miligramos cada 8 horas vía oral. Funciona muy bien. Los beta-adrenérgicos ya no están usándose por su complicación de edema pulmonar. El sulfato de magnesio se usa ocasionalmente. Inhibidores de prostaglandina como indometacina no se está usando porque ocasiona persistencia del ductus arterioso y hemorragia intraventricular. La hidratación sí se usa muchísimo, muchísimo, porque se ha visto que a mayor cantidad de líquido, la oxitocina se inhibe su liberación. Se pasa a 500 centímetros cúbicos en 20 minutos y luego se deja a 45 gotas. Reposo absoluto y relativo es muy importante esta indicación y evitar relaciones sexuales durante el embarazo, y si tienen relaciones sexuales en pacientes sin riesgo, se les puede decir hasta máximo hasta las 30 semanas, pero lo menos frecuente posible y siempre con preservativo, porque el semen tiene prostaglandinas que pueden predisponer a parto prematuro. Se deben investigar infecciones, realizar exámenes bioquímica sanguínea completa, ecografía, un monitoreo fetal que les he mostrado para ver si hay contracciones. Si hay un RPM, se adicionan antibióticos como ampicilina y eritromicina. Gestaciones menores de 34 semanas se tiene que dar maduración pulmonar con corticoides, puede ser la betametasona, puede ser la dexametasona. La betametasona es 12 miligramos cada 24 horas por 2 días, vía endovenosa, o la dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por vía endovenosa también por 2 días. Inhibir las contracciones con el medicamento de elección de cada institución. Y en las gestaciones mayores de 44 semanas, si ya está con dilatación, se deja que continúe el trabajo de parto, y en caso hay alguna distocia como una de gestación a término, presentación podálica, situación transversa, pelvis estrecha, etcétera, se hace una cesárea. Siempre no olvidar una consulta de neonatología para hacer que conozcan la prematurez del feto y las condiciones del parto sean buenas y que estén ellos preparados para recibir a un prematuro. Fetos con menos de 1500 gramos de ponderado fetal deben nacer por cesárea para evitar la hemorragia intraventricular. Tema aún controversial, sin embargo, esto se ha establecido en mi servicio y en muchos lugares que deben tener un peso de más de 1500 para someterlos a un parto vaginal. Deme un segundo, por favor, para poder tomar un poquito de líquido. Muy bien, ahora vamos a continuar con la patología de restricción del crecimiento intrauterino. Un segundo, por favor.
Muy bien. La restricción del crecimiento intrauterino, como su nombre lo dice, es una restricción del crecimiento intrauterino, que es la detención del crecimiento del feto, y es calificado cuando realizamos una ecografía y el ponderado fetal resulta en menos del percentil 10 para la edad gestacional. Y estos fetos presentan altas tasas de mortalidad neonatal. Sin embargo, es importante mencionar que hay fetos que al nacer están por debajo del percentil 10, sin embargo, son pequeños para la edad gestacional, esto por factores biológicos o factores genéticos, como padres de talla baja. Acá ven la gran diferencia en un feto con RCIU. Recién nacido también tiene que pasar por todo lo que pasa un prematuro, y al lado ven eh, otra foto, la comparación entre un feto con un peso adecuado y otro con restricción del crecimiento intrauterino. Acá tenemos unas tablas nosotros que usamos para calificar si un feto está dentro de esta patología o no. Entonces esto lo tenemos pegado en nuestra sala de ecografías, porque como ven son bastantes valores, ¿no? Lo que ven arriba nada más quiero que es edad gestacional, y luego viene presentil 5, 10, 50, 90 y 95, y es ahí donde tenemos que ubicar al ponderado fetal del feto a quien le estamos realizando la ecografía. Los factores de riesgo para hacer un RCIU son madre de talla baja, desnutrición materna, problemas sociales, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, cafeína, infección materna y fetal, problemas virales, bacterianos, protozoarios, espiroquetas. Las más conocidas: el citomegalovirus, rubiola, hepatitis A y B, listeriosis, tuberculosis, sífilis, toxoplasmosis, paludismo congénito. Las malformaciones congénitas también ocasionan RCIU. Dentro de ellas, las más frecuentes son las malformaciones cardíacas y la gastrosquisis. La gastrosquisis es la salida de los intestinos, por donde se inserta el cordón umbilical. Aneuploidías cromosómicas como la trisomía 13, 18, 22 y 16. En la 16 se ha visto que hay un mosaicismo placentario que ocasiona insuficiencia placentaria, ¿no? Y puede ser que también el síndrome de Turner y Klinefelter vengan con este problema de RCIU. No todos, pero un porcentaje. Trastornos de cartílago y tejido óseo, hay una osteogénesis imperfecta, condrodistrofias en recién nacidos con RCIU. Otros factores de riesgo mencionan fármacos teratogénicos que van a alterar la organogénesis, como por ejemplo los más mencionados son anticonvulsivantes, antineoplásicos, inmunosupresores. Las enfermedades vasculares crónicas, como por ejemplo la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, son patologías que ocasionan mucho problema de restricción del crecimiento intrauterino. Y se puede uno adelantar a saber de que si esta paciente va a tener este problema o no, porque ahora nos acompaña mucho el Doppler. El Doppler de la arteria uterina es un indicador que nos dice que probablemente esta paciente puede tener preeclampsia, puede tener RCIU, puede tener partos prematuros, ¿no? Entonces, estas ecografías de Doppler de arteria uterina se realizan a las 16 semanas. Nefropatías también están ligadas a RCIU por insuficiencia renal crónica, por ejemplo, que se asocia a hipertensión y vasculopatía. Lógicamente va a haber una insuficiencia placentaria y no va a haber una buena oxigenación ni paso de nutrientes adecuados al feto. Diabetes gestacional también, sobre todo cuando la diabetes es más una diabetes tipo 2, que durante el embarazo ya hay daño vascular. La diabetes tipo 2 ocasiona malformaciones congénitas y nefropatía diabética. La diabetes gestacional no tiene tanto daño vascular como la diabetes tipo 2. La hipoxia crónica no puede ser causada por preeclampsia, hipertensión, asma, tabaquismo, cuando hay una altura sobre el nivel de bar muy alta, cardiopatía materna crónica. La anemia también
ocasiona este problema, pero sobre todo la drepanocítica y otras hereditarias, anomalías placentarias y del cordón umbilical. Por ejemplo, una inserción velamentosa del cordón umbilical puede ocasionar una mala oxigenación, desprendimiento crónico de la placenta. Es un poco rara esta patología, pero puede existir infartos difusos, corioangiomas, que es una tumoración de la placenta, inserción marginal del cordón, no va a tener una buena irrigación, placenta circunvalada, placenta previa, implantación anormal de la placenta, disfunción endotelial, trombosis de arteria umbilical. Todos estos casos causan insuficiencia placentaria. La dificultad para embarazarse también puede lograrse el embarazo, pero esta paciente puede tener algunos problemas en útero, en la decidua y a la formación de la placenta que pueden tener el riesgo de tener un recién nacido con RCIO. Embarazo extrauterino y malformaciones uterinas. Hay embarazos extrauterinos descritos, pero que son muy raros, pero sí, por estar la placenta insertada fuera del útero puede haber este problema y malformaciones uterinas también. El problema de anticuerpos, síndrome de anticuerpos, el síndrome antifosfolipídico por la presencia de anticuerpos como anticardiolipina, anticoagulante lúpico, estos ocasionan trombosis materna y en la placenta también zonas de isquemia, ¿no? Zonas de agregación placentaria y se asocia mucho a preeclampsia. Entonces el pronóstico es bastante ominoso y los fetos tienen el problema de tener RCIU. De forma genética se han encontrado algunos marcadores como el MTHFR que causa RCIU, el polimorfismo SHMTI1 en la vía del metabolismo del folato que afecta la concentración de homocisteína y causa RCIU. Y los fetos múltiples, como han visto en la foto, cuando son monocigotos es muy frecuente que haya un feto más grande que el otro. Y en los dicigotos es menos frecuente porque cada uno tiene su placenta. ¿Qué es lo que hay aquí? En la placenta puede haber shunts vasculares que de un lado a otro se pasa la sangre y hay un fetito que se alimenta menos que el otro y bueno, puede ocasionarle un RCIU a uno de ellos. Tenemos dos tipos de retardo del crecimiento, restricción del crecimiento intrauterino, el simétrico y el asimétrico. Recuerden que puede sonar muy bonito simétrico y el asimétrico no suena algo feo, ¿no? Si tú dices esta placenta, digamos, está simétrica, está simétrica, o tienes algún objeto, dices está simétrico, y esto está simétrico, y a simple vista parece que esto fuera algo bueno también en el feto, pero no. Cuando hay una restricción del crecimiento simétrico, es un bebé que va a tener muchos problemas. Acá se afecta la circunferencia abdominal, cefálica, el crecimiento del cerebro. ¿Y por qué? Porque se afectan las células de manera precoz, tanto en su número como en el tamaño. Es causado por afecciones virales, exposición a sustancias químicas y otras infecciones que se dan antes de las 13 semanas. Ahora que hemos tenido esta pandemia, han habido recién nacidos con RCIU en mayor proporción, sobre todo en pacientes que adquirieron la infección antes de las 20 semanas. Entonces, las infecciones son un factor muy importante y se debe investigar otras como la toxoplasmosis, citomegalovirus, rubiola o el TORCH, hacer exámenes para ver si la paciente ha aportado esta patología. Y siempre recomendar a pacientes que van a buscar un embarazo, evitar estar en contacto con gatos cuando van a buscar el embarazo. Y el asimétrico es el que se da cuando hay alguna patología que ha afectado a la madre en el último trimestre del embarazo. Y aquí solo se afecta la circunferencia abdominal. El bebé baja de peso solo en la zona de la barriguita, pero en la cabeza y el cerebro no se ven afectados, ¿no? Es por patologías como por ejemplo una preeclampsia que aparezca después de las 32 semanas y las consecuencias a largo plazo no son graves. El diagnóstico de RCIU debe ser muy bien hecho
Y para esto debemos echar mano a la ecografía del primer trimestre y a otros exámenes que podamos realizar. Una ecografía también en el momento que se está estudiando al producto, porque se puede medir, por ejemplo, longitud de pie, diámetro renal, el diámetro transverso del cerebelo, nos da referencia más o menos qué edad gestacional tiene. Por ejemplo, es muy usado el diámetro transverso del cerebelo, que la medida nos arroja luego una edad gestacional que ya la computadora del ecógrafo está programada. La altura uterina es un método sencillo, económico, seguro y razonable para poder estudiar a las pacientes, por eso que tenemos el carnet de control perinatal que hemos aprendido a llenar. Y cuando ven ustedes que esta altura uterina no progresa, hay que hacer un descarte de un RCIU. Entre las 18 y 30 semanas, la altura uterina debe coincidir con la edad gestacional. Si tiene 18 semanas, va a tener 18 de altura uterina. Y si tiene 28, igual. Pero hay algunos factores que pueden alterar esta relación, como por ejemplo una madre desnutrida o una madre obesa, sobre todo la obesa. O que haya polidramnios, por ejemplo, ¿no? La ecografía debe realizarse a las 16 o 20 semanas para establecer la edad gestacional e identificar anomalías. Se debe repetir a las 32 o 34 semanas para valorar el crecimiento. Pero la ecografía antes de las 12 semanas es una ecografía que nos ayuda a corroborar la edad gestacional y poder hacer un diagnóstico adecuado de RCIU y no sacar un bebé prematuro, como ha pasado. La ecografía de antes de las 12 semanas o 12 semanas tiene una variación de más o menos una semana. Entonces, estas ecografías siempre deben tener nuestras pacientes que estamos controlando el embarazo. La ecografía, como ya la hemos mencionado muchas veces, es una herramienta, es un procedimiento no invasivo muy importante que nos ayuda en todo el control obstétrico durante todo el embarazo. Y las medidas que se realizan son el diámetro biparital, circunferencia abdominal, circunferencia cefálica, longitud de fémur. Y estos 4 parámetros a medir nos van a ayudar a calcular el ponderado fetal y también nos ayuda a evaluar la placenta, cómo está, ver los latidos fetales, la cantidad de líquido amniótico. Y el líquido amniótico, ¿no? Hay que resaltar que en un embarazo normal generalmente se encuentra en la cantidad adecuada. En un RPM va a estar disminuido, pero en el RCIU, sin que haya un RPM, el líquido amniótico está disminuido en un alto porcentaje y esto es una causa de alto riesgo obstétrico. La velocimetría Doppler es una herramienta muy importante que nos ha ayudado, sobre todo en el RCIU, para ver el momento en que se va a terminar el embarazo y cuán intensa es la insuficiencia placentaria. Y medimos el índice de perfusión de la arteria cerebral media, el IP de la arteria umbilical, y esto nos va a ayudar a determinar cuán intensa es la insuficiencia placentaria y la hipoxia crónica que tienen estos fetos que nacen con RCIU. Acá les traigo una imagen del Doppler de la arteria umbilical normal, ¿no? Como ven ahí, con Doppler, con color rojo, azul, es el cordón umbilical con 2 arterias, una vena. Y la curva que ven abajo, ese dibujito que ven como montañas, es la onda del flujo de la arteria umbilical. Acá tienen otra evaluación de la arteria umbilical, pero ya tienen una imagen normal y otra patológica. En el lado derecho tienen varias imágenes donde no tienen la diástole, ¿no? Son imágenes de un problema de flujo de la arteria umbilical. Acá tienen la gráfica del Doppler de la arteria fetal cerebral media y en el lado derecho están viendo ya la inversión de flujo de la onda, ¿no? Esa es una deficiencia de oxigenación a nivel cerebral. Y acá les traigo de una imagen del Doppler del ductus que está en ese circulito amarillo, ¿no? Ese es el ductus venoso. Y el ductus venoso normal nos arroja una onda trifásica,
pero como ven en la parte inferior, la tercera onda ya está invertida y eso nos refiere de que hay una hipoxia, hay una insuficiencia de oxigenación del producto. Ustedes saben bien identificar una arteria umbilical, la cerebral media y todo lo demás. Y les he traído algo sobre el ductus venoso para que lo conozcan mejor. Es un vaso que nace del seno portal y se une a la vena cava inferior por debajo del diafragma del feto y va a conectar la vena umbilical en su trayecto intrahepático con la vena cava inferior y este ductus hace que pase la sangre rica en oxígeno hacia la vena cava inferior y vaya a irrigar todo lo que es el cerebro y mantiene la hemodinamia fetal que dentro del útero debe darse, ¿no? En conclusión, es un shunt que lleva sangre oxigenada de la vena umbilical a la circulación tanto coronaria como cerebral. Este ductus venoso también es evaluado muy frecuentemente en la ecografía genética que se realiza entre las 10 y 14 semanas, que ya si encontramos, por ejemplo, una alteración, ya vamos a estar siguiendo a la paciente de manera más frecuente, ya no cada mes, ya no como con 8 controles prenatales, sino más porque tiene un riesgo de hacer RCIU y tiene riesgo de hacer una hipoxia, ¿no? Y este es el Doppler del ductus arterioso, normal arriba y abajo la alteración. ¿Cómo se previene el RCIU? Haciendo un control obstétrico adecuado y eliminando todos los factores de riesgo y factores predisponentes como tabaco, alcoholismo, ver infecciones, curarlos, administrar ácido acetilsalicílico en pacientes hipertensas con riesgo de preeclampsia, cuando encontramos el Doppler de arteria uterina alterado a las 16 semanas. Se debe hacer un diagnóstico correcto del RCIU y valorar el estado fetal y descartar malformaciones fetales. La cordocentesis es hecha solo en instituciones como en el extranjero, no lo hacemos acá, que yo sepa en Lima tampoco. Determinar el momento del parto también es muy importante en RCIU y la vía. Cuando un feto tiene 34 semanas, menos de 34 semanas, se debe trabajar en la maduración pulmonar con betametasona o dexametasona, tal cual lo mencionamos en el parto prematuro. Si hay oligoamnios, otras alteraciones del monitoreo fetal, se debe terminar la gestación, pero si no hay alteraciones del líquido, está bien el Doppler, se le da la maduración y se deja a la paciente hospitalizada para hacer un control expectante y hacer controles frecuentes de Doppler y de ecografías para ver el peso del bebé y lograr que llegue hasta las 37 semanas. En caso se encuentre oligoamnio severo, alteración del Doppler, se da maduración pulmonar y se termina la gestación. El trabajo de parto, se ha visto también que el parto vaginal en estos bebés tienen el mismo efecto de un parto prematuro de bajo peso. Hay riesgos en el parto vaginal de aspiración, de hipotermia, hipoglicemia, policitemia, hiperviscosidad. Por tanto, es mejor la cesárea. La policitemia es pues la hiperviscosidad, es lógico, ¿no? Porque el bebé, ¿qué hace ante la hipoxia? Aumentar sus glóbulos rojos para poder tener mejor oxigenación. Y las secuelas a largo plazo son la hipertensión, aterosclerosis, diabetes tipo 2, cardiopatía isquémica y recurrencia de RCIU en el siguiente embarazo. Esto es todo con respecto a los dos temas. Entonces, ya a cualquier pregunta que tengan me lo puedan hacer llegar vía WhatsApp, etcétera. Les voy a pasar yo al delegado esta exposición para que puedan estudiar, pero también ya les dije la referencia bibliográfica que es el libro de Williams. Listo, eso ha sido todo. Gracias por su atención y nos estamos viendo en una próxima clase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Por favor, Ignacio, comunícate conmigo por WhatsApp para saber yo cómo hacer con la otra clase o la otra clase ya ha estado presente en la exposición. ¿Sí? Me Ya, despido ya. con todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.